En los vídeos que vais a ver a continuación vamos a explicar los elementos de funcionamiento de la Volkswagen California Ocean. La Volkswagen California Ocean es una furgo muy bien equipada que nos va a permitir viajar prácticamente como si estuviéramos haciéndolo en coche, con todo el dinamismo de viajar en un turismo, pero con la comodidad de tener 2 camas, cocina, electricidad y calefacción estática. Si os parece, vamos a ver cada elemento y esperamos que quede completamente transparente el funcionamiento de este vehículo. Venid conmigo, por favor. Ya hemos visto las ventajas que tiene viajar en este tipo de furgos y ahora vamos a pasar dentro, vamos a ver la cantidad de servicios que para lo pequeñas que son tienen, que seguro que os va a sorprender. Venid conmigo, por favor. Bueno, pues estamos ya dentro de la California Ocean, y vamos a comentar primero qué tipo de servicios tenemos dentro y luego los iremos detallando poco a poco. Para empezar, aquí tenemos la nevera, la cocina, un pequeño armario. Tenemos este asiento que se puede desplazar hacia adelante y hacia atrás y que además se puede convertir en cama. Un pequeño arcón ahí arriba, un pequeño armario aquí también, un armario trasero, los asientos giratorios, la mesa plegable y escamoteable, otra mesa exterior ahí, y el techo elevable donde podremos dormir por las noches. Con todo esto vamos a disfrutar de una experiencia muy divertida, vamos a tener viajes muy espontáneos y sobre todo nos podremos mover con muchísimo dinamismo y una gran agilidad, prácticamente como si estuviéramos viajando con un coche. Lo más importante de la Volkswagen California Ocean es que vamos a tener diferentes equipamientos que podremos controlar desde esta centralita que gobierna a todos ellos. Desde aquí controlaremos el techo elevable, controlaremos la calefacción y controlaremos la potencia de enfriado de la nevera. Hay que recordar que es una nevera de compresor y que es una nevera que enfría bastante. Ahora daremos algunos consejos también sobre su uso. Vamos a centrarnos en la centralita. La centralita dispone de un botón de encendido y apagado. Ahora la estamos encendiendo. Cuando la encendemos, accedemos a una pantalla principal en la que nos va a indicar el nivel de la batería y el consumo que está teniendo. Ahora mismo la tenemos un poco baja, a un 30%, y nos indica que tenemos un consumo de 0 amperios. El botón de aquí arriba, encima del botón de encendido y apagado, es el botón que activa y desactiva la calefacción. Lo que haremos será pulsar este botón y con esta ruleta seleccionaremos el nivel de potencia que queremos de la calefacción, por ejemplo nivel 6. Y cuando se nos ilumina el indicador en color naranja significa que estará activo. Puedes activarlo. A la derecha lo que tendremos es el botón arriba de encendido de la nevera, que controlaremos la potencia también con la ruleta. Dando al centro le damos al OK y el indicador en color naranja significa que está activada la nevera. Como veis en la pantalla, está reflejando ya el consumo que está teniendo la nevera en estos momentos. Está consumiendo unos 4 amperios aproximadamente. Para apagarla, simplemente apretaremos el botón y se desactivará. Más allá de estos 2 equipamientos básicos, algo importante que vamos a tener que utilizar en la furgo es el elevado eléctrico del techo. Para elevar el techo elevable, lo primero que tenemos que hacer es arrancar el motor. Apretaremos el embrague y en punto muerto arrancamos el motor y lo dejamos arrancado. El siguiente paso es abrir esta persiana que libera la lona del techo elevable y acudiremos a la centralita para seleccionar la opción del elevado del techo. Para levantar el techo elevable acudiremos a la centralita, pulsaremos el botón central de la ruleta y buscaremos en el menú la opción techo levadizo. Volveremos a apretar en el centro de la ruleta para entrar en el menú y seleccionaremos la opción abrir. Mantendremos pulsado el botón central y lo dejaremos pulsado mientras se levanta todo el techo completamente. La función del techo elevable en esta furgo no es solo tener espacio para dormir, sino también poder estar de pie durante el uso en el interior del vehículo de sus diversos equipamientos. Es muy sencillo, lo que haremos es levantar la cama basculante hacia arriba y desplazar la redecilla de seguridad hacia adelante para que no nos moleste durante el uso. De esta forma tendremos total libertad de movimiento en el interior del vehículo y nos encontraremos de una forma mucho más cómoda que si tenemos el techo bajo. Para dormir, una vez hemos levantado el techo levadizo,
la forma de subir es a pulso. Giraremos uno de los asientos delanteros, nos pondremos de pie y subimos. Desde aquí arriba disfrutaremos de una cama de 120 centímetros de ancho, con unas magníficas vistas prácticamente en 360 grados, ventanas con mosquiteras, así como unas luces LED en el techo que podremos activar junto a este interruptor que tenemos en los dos lados de la cama, y un enchufe de 12 voltios para cargar móviles, etc. Bajamos del techo a la parte de abajo de la furgoneta y vamos a explicar cómo montar esta cama, la cama de abajo. Es importante que tengáis en cuenta que si estamos en un sitio en el que hace aire o que hay una lluvia muy intensa, está totalmente desaconsejado el uso del techo elevado. Por lo tanto, nos tocará dormir aquí abajo. Para dormir aquí abajo, lo que haremos será desplazar el asiento, la banqueta, hacia adelante al máximo. Una vez hemos adelantado la banqueta, desplazaremos, plegaremos los reposacabezas pulsando el pulsador que encontramos en medio de las dos barras de reposacabezas y reclinamos el asiento. Cuando lo hayamos reclinado, de nuevo empujaremos la banqueta hasta el fondo para hacerla coincidir con la parte trasera, de forma que ya tendremos montada la cama. Vale, hemos estado viendo cómo montar las camas para poder dormir y ahora llega el momento de cómo montar los asientos, cómo girarlos para disponer de la mayor habitabilidad posible dentro del habitáculo de la furgo. Esto nos permitirá poder comer y cocinar con la mayor comodidad posible, y hay que tener en cuenta que cuando vamos a proceder a girar los asientos, en el caso del asiento del conductor, vamos a tener que quitar el freno de mano por unos momentos. Por tanto, para realizar la maniobra del giro del asiento del conductor, tenemos que asegurarnos de tener una marcha puesta para poder hacer quitar el freno de mano. Vamos a proceder a explicarlo. Nos aseguramos de tener la marcha puesta, ahora mismo está en primera, quitaremos el freno de mano, nos aseguraremos de adelantar al máximo el asiento del conductor y giraremos el respaldo, le daremos la inclinación necesaria mediante esta ruleta para que el respaldo no choque con el pilar de la puerta al hacer el giro del asiento. Una vez hemos inclinado el asiento en su posición correcta, accionaremos la palanca de giro que encontraremos en la parte inferior del asiento y bajaremos el reposabrazos izquierdo. Iremos acompañando el asiento en el giro y lo que vamos a tener que hacer es, con la palanca de adelantar y atrasar el asiento, ir jugando de forma que podamos realizar el giro total del asiento. Con el asiento completamente girado ya podremos volver a poner el freno de mano para estar seguros y procederemos a realizar la misma operación, que es mucho más sencilla, con el asiento del copiloto. Después de haber visto cómo se giran los asientos, ya hemos configurado el interior de la furgo de forma que podamos estar en un espacio más amplio, y ahora vamos a explicar cómo utilizar la cocina, el comedor, digamos, cómo montar el comedor, así como las luces que encontraremos aquí arriba. Las luces son sencillas de identificar, simplemente con los pulsadores las encenderemos y apagaremos. Aquí en este lado del armario disponemos de una luz ambiente, así como de un enchufe de 12 voltios y un enchufe de 220 voltios, del enchufe de 220 voltios hay que decir que solo nos va a funcionar cuando estemos conectados en un camping o en un área de autocaravanas a una toma de luz. Si no, no vamos a tener ningún tipo de energía en ese enchufe. De delante hacia atrás vamos a explicar el mueble. Aquí lo que tenemos es la pila del fregadero con un grifo y una bandeja extraíble que nos permitirá hacer el enjuague sobre lo que necesitemos. El grifo su utilización es muy sencilla, simplemente es como en casa. Lo subimos, lo bajamos y vamos regulando la presión. A su izquierda tenemos los fogones de la cocina, tenemos dos, y su utilización es como en casa. Lo que haremos es girar el mando del gas a la posición de gas que deseamos, pulsamos el mando, lo mantenemos pulsado
Mantenemos unos segundos el pulsador del gas y cuando lo soltemos ya se nos va a quedar. La misma operación con el fogón de la derecha. Y os tenemos que recordar que cuando hemos cocinado no podemos cerrar la tapa mientras esté caliente la cocina porque corremos el riesgo de que el cristal se rompa. Más hacia la parte trasera del vehículo ya vamos a encontrar la nevera, de la que hay que decir que al ser de compresor es una nevera eléctrica, lo cual significa que va a hacer consumo de la batería de servicio de la furgo. Por tanto, cuando estemos utilizando la nevera de una forma asidua, conviene que roteemos bastante, que hagamos bastantes movimientos para que el alternador del vehículo vaya recargando la batería de forma que compense el consumo que va a tener la nevera. La nevera es muy potente, como decimos, y en ese sentido hay que decir que incluso puede llegar el caso de que lo que haya más abajo se nos congele. Por tanto, vamos a ordenarla de abajo hacia arriba en función de lo importante o no que sea que se nos vaya a poder congelar lo que depositemos. Por tanto, lo más recomendable es bebidas al fondo y la comida sobre las bebidas. Por último, a la hora de comer, lo que vamos a hacer es extraer la mesa que tenemos aquí. Es una mesa plegable que se saca pulsando un pulsador que hay aquí en el lado derecho de la mesa, lo pulsamos y estiramos de la mesa hacia la parte de dentro. Una vez la tenemos fuera, la levantamos y desplegamos su pata. En la parte trasera de la pata encontraremos un pulsador rojo que nos permite alargar la altura de la pata y nivelarla a la altura de la cocina. Una vez tenemos la mesa montada, podremos adelantar o atrasar los asientos o la banqueta trasera en función de lo que nos resulte más cómodo. Y para realizar el plegado de la mesa realizaremos la operación inversa. Plegaremos la pata, acortaremos la pata, plegaremos contra el tablero la misma y la volvemos a desplazar a su posición normal. Cuando haya hecho clic estará fija en esa posición, no será un problema ya durante el viaje y es como tenemos que llevarla. En el interior del mueble vamos a encontrar un armario con puertas correderas en el que más adelante, cuando hablemos de cómo proceder al vaciado de aguas y el llenado de aguas, volveremos a hablar de este armario, porque vamos a encontrar la válvula del vaciado de aguas grises aquí dentro. Es una llave roja que encontraremos en la parte inferior izquierda del mueble de la cocina. Luego explicaremos con detenimiento para qué se utiliza esta válvula. Hemos terminado de hablar de la cocina y a continuación vamos a proceder a explicaros cómo cambiar la bombona de gas si llega el caso de que se nos agote, y después vamos a hablar de la utilización de los controles del salpicadero, fundamentalmente el control de velocidad, que nos facilitará mucho el viaje, así como el uso del navegador, el aire acondicionado, etc. La furgo hemos visto que trabaja por un lado con electricidad, también hemos utilizado agua, y por último la cocina necesita la utilización de gas. Es muy poco probable que lleguéis a quedaros sin gas, tendría que suceder en un viaje realmente largo, pero en el hipotético caso de que eso ocurriera, os vamos a explicar cómo hacerlo, cómo sustituir la bombona. Encontraréis una bombona de sustitución como esta en el armario este de aquí detrás o aquí debajo, ¿vale? Para sustituirla acudimos a la parte trasera de la furgo y abrimos este armario. En el estante de abajo del todo levantamos la cubierta del estante y retiramos la tapa hacia afuera. Y dentro encontraremos un tapón negro giratorio que tenemos que desenroscar y sacar. Una vez hemos desenroscado este tapón encontraremos la bombona que se nos ha quedado vacía, y lo que haremos será cerrar el regulador girando la ruleta roja hasta la derecha a tope, y cuando lo hayamos hecho desenroscamos el regulador de la bombona. Cuando tengamos totalmente desenroscado el regulador, sustituimos una bombona por la otra y volvemos a enroscar el regulador, asegurándonos de que esté bien enroscado, y volvemos a abrir el regulador con la ruleta roja girándola a tope hacia la izquierda. Cuando lo hayamos hecho, acudiremos a la cocina y dejaremos que salga algo de gas para asegurarnos de que se ha vuelto a cebar el circuito y volvemos a disponer de gas. Y con esto ya habremos sustituido la bombona y podremos continuar nuestro viaje con total tranquilidad. Estamos en el puesto de conducción de la Volkswagen California Ocean. Os vamos a explicar de izquierda a derecha los elementos que vais a encontrar tanto en el salpicadero como en las puertas,
y veremos algunas cosas interesantes también a la hora de oscurecer la cabina o de documentación que os puede resultar de interés. De izquierda a derecha, como decíamos, en la puerta vamos a localizar los elevalunas eléctricos de la cabina, el ajuste de los retrovisores, el ajuste eléctrico, así como el bloqueo de cierre centralizado. Pasando a la posición del volante ya, a la izquierda del volante encontraremos el mando de largas, de las luces largas, etcétera, y a la izquierda encontraremos el mando de limpia parabrisas. Sobre el volante vamos a encontrar los botones que nos van a permitir escoger la velocidad mejor dicho, fijar la velocidad que queremos que el vehículo mantenga cuando estamos circulando, por ejemplo, por autovía. Lo que haremos será, cuando estemos circulando a la velocidad que queremos mantener, apretaremos el botón SET sobre el volante y se nos activará el regulador de velocidad y mantendrá esa velocidad. Una vez tengamos ya activado el sistema, con los botones menos y más podremos ir controlando la velocidad, podemos subir o bajar la velocidad respectivamente, y el botón de reset va a anular el sistema de mantenimiento de la velocidad. Además, al embragar o al pulsar el pedal de freno, el sistema se desactivará automáticamente también. Si seguimos hacia el centro del vehículo, encontramos el navegador, que nos permite escuchar música conectados a nuestro móvil, la radio, CDs, y que además, activando el botón señalizado con la P, permite activar el Parktronic o los sensores de aparcamiento a demanda, según nosotros queramos. Evidentemente, cuando pongamos la marcha atrás, se activará el sistema automáticamente. Debajo del navegador encontramos los mandos del climatizador. Es un climatizador bizonal que permite seleccionar diferentes temperaturas para el piloto y para el copiloto, y aparte los asientos tienen calefacción eléctrica. Entonces, de izquierda a derecha encontramos el botón de calefacción del asiento del conductor con 3 niveles de intensidad y los ajustes de posición del aire. Si lo queremos en el parabrisas, si lo queremos en las toberas superiores o si lo queremos en la parte inferior en los pies. El siguiente botón es el de cierre del circuito de aire para que no entre aire de fuera, y el botón de la derecha del todo es el selector de calefacción eléctrica del asiento del copiloto. Bajando a la siguiente fila de controles encontramos la ruleta de ajuste de la temperatura del conductor, en el centro la ruleta de ajuste de la velocidad. Si la desplazamos a la izquierda del todo, se nos activará el modo automático, y a la derecha encontramos la ruleta de ajuste de la temperatura del asiento del copiloto. Si os fijáis en los marcos del parabrisas, vamos a encontrar unas pestañas que son las de los oscurecedores, que nos permiten, por un lado, oscurecer la cabina y por otro lado, ganar cierta intimidad si no nos apetece que vean lo que estamos haciendo en el interior del vehículo. Para utilizarlos, lo primero que haremos será mover el espejo retrovisor superior hacia arriba y abrir estas pinzas hacia el interior del vehículo. Cogemos el oscurecedor desde el marco, lo encajamos en una de las pinzas, así como en un orificio que hay también en la parte de aquí del salpicadero, y hacemos lo mismo con el otro lado. Traemos del lado hacia el centro el oscurecedor, enganchamos en las pinzas y por un lado tenemos el parabrisas ya oscurecido. Además encontraréis en cada puerta una cortina que es magnética, que lo que hace es terminar de oscurecer la cabina. Lo que hacemos es llevarla al marco de la ventana y los imanes irán poniendo en su posición la cortinilla. Repetimos la operación con la otra puerta y tendremos total intimidad con respecto a lo que podamos estar haciendo en el vehículo. Además de los oscurecedores que hemos visto en la cabina, veréis que en todas las ventanas del resto del vehículo, de la furgo, tenéis unas persianas correderas que permiten hacer lo mismo que veíamos antes, ¿vale? La utilización es muy sencilla, simplemente hay que subirlas o bajarlas según lo que deseemos, y siempre os recordamos que hay que utilizarlo con sumo cuidado para no dañarlo. Cuando viajamos en furgo, lo que más vamos a buscar siempre va a ser hacer la vida en el exterior. Hemos estado viendo el equipamiento interior, cocina, comedor, etcétera, pero lo que vamos a estar buscando siempre es una actividad en el exterior. En ese sentido, lo que vamos a querer normalmente va a ser poder comer fuera y descansar fuera. Para comer fuera
aparte de la mesa que hemos visto que tenemos en el mueble de la cocina, disponemos de otra mesa extraíble aquí en el panel de la puerta lateral corredor. Pulsando el pulsador este, se libera la mesa. Con la mesa liberada simplemente tendremos que desplegar las patas y la podemos utilizar ya en el exterior. Ahora os enseñaré dónde tenemos unas sillas de camping para poder complementar la mesa y disfrutar de una seguro que agradabilísima comida en el exterior de la furgoneta. Cuando ya tenemos montadas la mesa y las sillas de exterior, seguramente nos apetezca estar a la sombra. La Volkswagen California está equipada con un toldo que montaremos abriendo este cajón interior que hay bajo la banqueta. Buscaremos la varilla del toldo, la manivela, y aprovechamos que hemos abierto el cajón para explicaros un poco el contenido de lo que vais a encontrar aquí, ¿vale? Lo primero que veréis será una manguera, que luego explicaremos su utilización. Además de la manguera, un cable eléctrico que nos permitirá conectar la furgo a tomas de 220 voltios. Dos calzas de nivelación del vehículo para cuando estemos en terrenos que no estén nivelados. El kit antipinchazos. Triángulos y chalecos de señalización. Un adaptador para campings del extranjero, de fuera de España. Y por último, lo que veníamos buscando, que es la manivela del toldo. Vamos a enseñaros cómo se pone el toldo. Con la varilla, con la manivela del toldo ya en nuestras manos, la doblamos en la posición de utilización y la encajamos en el engranaje. Lo que haremos será poner la manivela hasta el fondo, girar hacia la izquierda un cuarto de vuelta y ya podremos girar la manivela para sacar el toldo. Vamos a intentar no sacarlo demasiado para que el peso del toldo no estire demasiado de los soportes, y con el toldo ya desplegado lo que haremos será levantar la tapa del perfil, venimos a la parte central del toldo y presionar las patas hacia los extremos para poderlas extraer. Extraemos la pata, le damos la longitud que queremos y tenemos una pinza en la parte interior de la pata que tendremos que levantar para bloquear en la posición en la que deseamos que se quede. Repetiremos la operación con la otra pata, le damos la altura que queremos y bloqueamos la pinza para bloquear la pata. Y ya tenemos el toldo montado, podremos disfrutar de una más que agradable comida en el exterior de la furgo. La furgo nos permite vivir una vida relativamente autónoma, pero vamos a estar siempre limitados por la capacidad de agua limpia que tenemos en el depósito. Llegará un punto en que tendremos que buscar puntos de suministro, ya sea en un camping, en un área de autocaravanas, en alguna fuente. Normalmente buscaremos áreas de autocaravanas o campings. Para rellenar el depósito de agua limpia, buscaremos un punto de suministro. Encontraremos la manguera en el baúl que hemos visto bajo la banqueta del interior, en el comedor de la furgo, y vendremos a este lado, al lado izquierdo de la furgo. Buscaremos este módulo, que es donde tenemos el tapón de agua. Abriremos con la llave del habitáculo el tapón e introduciremos la manguera. El otro punto de la manguera lo conectaremos en el fierro para que no se nos salga. Lo introduciremos en el punto de agua del camping o del área de autocaravana. Empezaremos a llenar, abrimos el grifo del suministro, empezaremos a llenar hasta que nos rebose agua por el tapón. Cuando rebose agua por el tapón sabemos que se ha llenado el depósito y podemos cerrar el tapón y volver a guardar la manguera en su lugar. Antes hemos comentado que la furgo está equipada con una nevera de compresor y que este compresor es eléctrico. Eso significa, habíamos recomendado, movernos bastante con la furgo, a rutear bastante cada día para conseguir así que el alternador vaya cargando la batería de servicio que da, entre otras cosas, energía a la nevera. Si nos vemos en la situación en la que tenemos planificado permanecer varios días en el mismo sitio, os aconsejamos que busquéis un punto de un camping o un área de autocaravanas en la que haya un punto de suministro de electricidad de 220 voltios. De esa forma, el consumo de la energía de la nevera, no hará que nos quedemos sin energía en la batería del habitáculo. Para conectar la furgo a 220 voltios localizaremos en el baúl que hemos comentado dentro del comedor, la banqueta, la manguera de 220 voltios, el cable de 220 voltios.
que tiene esta forma, y lo que haremos será conectar la parte más gruesa en la tapa esta y la parte que es el enchufe habitual en la toma de 220 voltios del camping o área de autocaravana. Este adaptador nos permite conectar a las tomas de 220 voltios de los campings de fuera de España nuestra furgo. Para utilizarlo simplemente vamos a conectar el enchufe macho en la parte correspondiente del adaptador, y este enchufe es el que conectaremos en la toma de 220 voltios de donde vayamos a conectar. Una vez tengamos conectado todo, la batería de servicio empezará a cargarse y podremos disfrutar de la nevera y de todos los servicios eléctricos de la furgoneta sin tenernos que preocupar de si hemos podido cargar o no hemos podido cargar la batería. Para finalizar con las rutinas de mantenimiento de la furgo, vamos a explicar cómo vaciar el depósito de aguas grises. El depósito de aguas grises es a donde va a parar el agua que utilizamos en el fregadero de la cocina, y habrá un punto en el que se nos llenará. Cuando veamos o tengamos la sensación de que se nos está llenando, acudimos al mueble de la cocina, localizamos esta válvula roja de la que hemos hablado antes y la giramos 90 grados hacia abajo. Esperamos a que se vacíe completamente el depósito de las aguas grises, y cuando por fuera veamos que ya no está virtiendo ningún tipo de líquido, devolvemos la válvula a su posición inicial, que es la de cierre. Os recordamos que cuando vamos con la furgo por ahí de viaje, en el caso de que estemos virtiendo líquidos en el exterior, podemos tener problemas y que nos multen. Por lo tanto, acordaros de siempre llevar la válvula cerrada. En la puerta del conductor encontraréis una cartera con la documentación del seguro, la tarjeta verde para poder circular por Europa, así como el teléfono de asistencia en carretera, que nos gustaría que distinguierais entre la asistencia en carretera y la asistencia de caravana Sosito con respecto a la parte del habitáculo del vehículo. La asistencia en carretera hace referencia a averías de motor, pinchazo de ruedas, reventones de ruedas, etc. La asistencia con respecto al habitáculo hace referencia a, por ejemplo, tener fallos de agua, fallos de nevera, etc. Encontraréis el teléfono de asistencia en carretera en la cartera del seguro y el teléfono de asistencia de caravana Sosito en la hoja de entrega que se os entrega cuando recogéis el vehículo, donde se hace la inspección visual. El teléfono de contacto del mecánico de urgencias es este de aquí.